Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo también doy gracias a Dios por su misericordia. Amén. Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Amén. Y yo estuve por ahí predicando el día jueves en Villa Hidalgo, Jalisco, en un campamento de jóvenes. Y hay una necesidad en la vida de los jóvenes tremenda. Hay una apatía terrible. Están apáticos. Pero en el poder del Espíritu Santo vamos a quebrantar esa apatía. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, hermanos, los invito a que abramos nuestras Biblias a Hechos. Si gusta ponerse de pie. Hechos capítulo 2, versículo 38. Pastor ya había estado predicando acerca de Hechos y este texto ya lo tocó, pero yo creo que Dios tiene algo para nosotros. Amén. Hechos capítulo 2, versículo 38, y lo leemos todos juntos a la cuenta de 3. Amén. ¿Ya lo tiene? 1, 2, 3. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Señor, en esta hora te damos gracias por tu presencia y tu misericordia, Dios. Gracias porque tú eres fiel con cada uno de nosotros, Señor. Y en esta hora te pedimos que tu presencia, Señor, el poder de tu Espíritu Santo, Señor, desciendan de una manera sobrenatural a este lugar. Dios, en esta hora te pedimos, Señor, que tú seas obrando en la vida del corazón, Señor, de los oyentes en esta tarde, Señor. Y sea tu Espíritu Santo, Señor, obrando en medio de ellos, Dios. Gracias, Señor. Úsame, Señor, en esta hermosa tarde. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Créame que no es nada fácil. No es nada fácil predicar a los jóvenes. Su mente está en otro lado. Su atención está puesta en otras cosas. Su mirada ni siquiera puede estar fija. Y yo le decía al Señor: Señor, ¿qué hago? Porque es muy difícil. Retienen lo que les conviene, pero por eso dependemos del Espíritu Santo. Amén. Dependemos de Dios y oremos por esta generación. Amén. En esta hermosa tarde yo quiero hablarles acerca de la bendición de seguir a Jesús. Hoy quiero hablarles de la bendición de seguir a Jesús. ¿Cuántos han decidido seguir a Jesús? Levante su mano. ¿Cuántos han decidido seguir a Jesús? Amén. Hermanos, el doctor Lucas, en los hechos ocurridos en el día del Pentecostés, en donde la promesa del Señor Jesucristo se había cumplido, donde el Espíritu Santo fue derramado a los 120 que estaban en el aposento alto, dice Lucas que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Cuántos dicen amén? Lucas también narra que al oír este estruendo se juntaron la multitud. Y luego Lucas dice que eran procedentes de todo las regiones aledañas. Lucas registra que eran de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigilia y Panfilia, de Egipto, de las regiones de África más allá de Cirene, romanos y judíos y prosélitos. Lucas registra que en el día del Pentecostés, cuando se escuchó el estruendo, se juntó la multitud en el aposento alto y fueron a ver qué estaba pasando ahí. Fueron a ver. Pero ¿por qué había tanta gente en esa fiesta del Pentecostés? ¿Por qué había tanta gente? ¿Por qué Lucas registra tantas personas
Lucas dice que en ese día se convirtieron 3,000, como 3,000 personas. Se convirtieron 3,000 personas. ¿De dónde salieron? ¿O por qué estaban ahí de todas partes de el mundo antiguo? Bueno, es que ellos venían a festejar las fiestas, venían a celebrar la Pascua y se quedaban ahí para celebrar la fiesta del Pentecostés o de los tabernáculos también. Dice, pero en ellos sucedió algo. Dice que para ellos fue desconcertante. Unos estaban confusos, otros estaban atónicos, otros estaban asustados o pasmados, otros estaban maravillados y otros burlándose decía que estaban borrachos. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, comenzó a predicar, aclarando lo ocurrido en ese día, que no era más que el cumplimiento de la profecía dada por el profeta Joel a aquellos, y que ellos no estaban borrachos ni llenos de mosto, sino que más bien era la llenura del Espíritu Santo en ellos. Pedro en su primer sermón predica de una manera magistral acerca de la obra de Cristo, predica de la humanidad de Cristo, de su divinidad y de su resurrección o su vida resucitada. El doctor registra que al oír estas palabras ellos se compungieron de corazón y hubo en ellos una respuesta del corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué haremos? Cuando una persona realmente es expuesta al evangelio, la palabra aquí cuando dice que al oír estas palabras se compungieron de corazón, la palabra compungir en el griego quiere decir que fueron atravesados. Fueron atravesados. La palabra del Señor Jesucristo, predicada a través del apóstol Pedro en el día del Pentecostés, atravesó su corazón. Hubo en ellos algo que no podían discernir. Por eso dijeron: ¿qué haremos? La respuesta más cercana a lo que ellos habían experimentado en esa tarde era: ¿qué haremos? El mensaje del evangelio de Cristo, cuando es expuesto a la vida del oyente, jamás vuelve a ser igual. La vida de aquella persona es impactada por la cruz de Cristo y en su corazón debe tomar una decisión. ¿Cuántos dicen amén? Cuando un corazón fue expuesto al evangelio de Cristo, debe tomar una decisión: para salvación o para condenación. ¿Cuántos dicen amén? Una persona que conoce el evangelio, que ha escuchado la misericordia del Señor Jesucristo a través del evangelio, si no toma una decisión, esa persona se va a condenar. Amén. Y es por eso que en esta tarde, hermanos, yo les quiero proponer que sigamos a Jesús. ¿Cuántos quieren seguir a Jesús? ¿Cuántos quieren seguir a Jesús? Amén. Hermanos, y las razones por las cuales debemos seguir a Jesús la primera razón es porque en Cristo Jesús hay salvación. ¿Cuántos creen que en Cristo Jesús hay salvación? Amén. El arrepentimiento es la acción de un corazón que ha creído en Cristo Jesús, en su evangelio y en su palabra. El arrepentimiento es el fruto de que el Espíritu Santo ha convencido de pecado, de justicia y de juicio. El apóstol Pedro en su primer mensaje exhortó a sus oyentes a arrepentirse, porque de lo contrario sería imposible experimentar una verdadera conversión. El apóstol Pedro en su primer mensaje exhortó a sus oyentes a una vida de arrepentimiento, porque de lo contrario sería imposible experimentar una verdadera conversión. Hermanos, pero esta tarde surge una pregunta de lo de qué es o por qué de lo que tengo que es tengo que arrepentirme, o qué es de lo que tengo que arrepentirme. Y en primera instancia está el pecado. Hoy en día el hombre está tan centrado en él que él mismo se ha convertido en su Dios.
Hoy todo gira en torno a Él. Aunque las obras de pecado y de maldad ya no son pecado, como decía la hermana Lili hace rato, ya es una libre decisión del hombre. Y vivir como se le pega la gana se le denomina hoy en día como una filosofía de la relatividad, ¿verdad? Hoy se le denomina como la filosofía de la relatividad. No es la teoría de la relatividad de Albert Einstein, es la filosofía de la relatividad. Es una filosofía que afirma que no existen verdades absolutas. El relativismo considera que el conocimiento humano es relativo, subjetivo e incapaz de ser objetivo, ya que está influenciado por la historia y otras ideas preconcebidas. La relatividad también sugiere que la verdad es acorde al punto de vista del que se le observa. Hoy a lo bueno, como dice Isaías, le dicen malo, y a lo malo le dicen bueno. Porque depende de tu perspectiva y mi perspectiva, las cosas que tú practicas son malas o son buenas. Esto dice que el pecado ya no es una cuestión objetiva, sino subjetiva, que ya no tiene una base sólida. Esta filosofía hoy en día ha hecho que el pecado se vea desde una perspectiva relativa y subjetiva y no es objetiva. Que el pecado para unos es maldad y para otros no. También enseña que la verdad no es absoluta, y es por eso que el hombre ha llegado al colmo. Es por eso que Pablo le dice a los romanos que Dios los entregó a mentes reprobadas, los abandonó a mentes reprobadas porque vivían en sus propias concupiscencias, diciendo que ellos eran dioses y que no había otro ser más creado, más grande, sino el ser humano. Pero déjame decirte que el hombre está muerto en sus delitos y en sus pecados, y sin Cristo no puede hacer nada. ¿Cuántos dicen amén? También esta filosofía enseña que la verdad no es absoluta, y es por eso que el hombre ha llegado al colmo y dice que ya no existe una base donde se pueda juzgar qué es bueno y qué es malo. Hoy ya no existen bases que puedan decir lo que es bueno y lo que es malo, siendo la base de tus propios sentimientos y tus propias emociones el mismo ser humano. ¿Cuántos dicen amén? Pero déjame decirte hoy una noticia, que hoy en día la palabra de Dios sigue rigiendo la vida de las personas. Hoy la palabra de Dios sigue rigiendo las vidas de las personas. La palabra inspirada por el Espíritu Santo, en donde el pecado se sigue llamando como es pecado. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia al pecado no lo sigue llamando como una decisión humana o como una cuestión de los impulsos humanos o la naturaleza pecaminosa. Bueno, sí lo llama como la naturaleza pecaminosa. Pero hermanos, el pecado sigue siendo el pecado, lo que sigue atorpeciendo el hombre, adormeciendo el hombre, y que una persona que está en pecado está separado de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Es la naturaleza del ser humano ser pecaminoso. Hoy al pecado ya no le quieren llamar pecado. ¿Cuántos dicen amén? Esta misma doctrina satánica es la que tiene cautivas a las personas que están sin Cristo y quieren ser igual a Dios. El pecado existe desde Adán y Eva. Y cuando Satanás tentó a la mujer, le dijo: y serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo lo bueno y lo malo. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, el pecado es esta condición de estar sin Cristo.
Podrás hacer las mejores obras de caridad y podrás ser la persona moralmente más correcta que puede existir, pero separado de Él es una vida que conlleva a la condenación eterna y una vida pecaminosa. El apóstol le escribe a los romanos y les dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado va de generación en generación, desde Adán y Eva hasta y en el huerto de Edén hasta hoy en día. El pecado ha acechado a la humanidad y es un cáncer que no se puede curar como una gripe o una tos. Es un cáncer terminal. Es un cáncer mortal. Cuando, si no mal recuerdo la historia, mi abuelita Coco estaba determinada con cáncer, no sé si en el estómago. Y dice que una vez escuchó en el radio que si usted creía que Dios la podía sanar, pusiera su mano en el radio. Y Dios la sanó. ¿Cuántos dicen amén? Y yo me acuerdo de mi abuelita cuando todavía estaba chiquito, unos 5 o 6 años. Yo me acuerdo de mi abuela, mi abuelita Coco. Amén. Hermanos, pero el cáncer es una enfermedad terminal. Cuando a la persona le detectan cáncer, es una persona que su vida cambia totalmente. Y el pecado es un cáncer que no se puede curar. Amén. Como una tos o una gripa, haciendo buenas obras. Es un cáncer terminal. El apóstol Pedro en su mensaje los llama al arrepentimiento. Pero ¿cuál era el pecado de estos hombres? Ellos habían sido quienes en unos días atrás habían dado el consentimiento para crucificar al Señor Jesucristo. La condición de ellos era la incredulidad hacia la persona y obra de Cristo. Cuando el Señor Jesús le enseña a sus discípulos acerca de la obra del Espíritu Santo, Él les dice que el Espíritu Santo convence de pecado por cuanto no creen en mi nombre. Ellos no solo no creían, sino que llevaron al martirio al Señor Jesucristo en una cruenta cruz. Hermanos, la humanidad perdida. Y si tú también estás aquí sin Cristo, eres como los oyentes del Pentecostés, pecador. Pero también déjame decirte en esta tarde que si te arrepientes, el arrepentimiento se refiere a un cambio de mente y de propósito que hace volver al hombre de su pecado a Dios. El arrepentimiento es un cambio de mente y de propósito que hace volver al hombre de su pecado a Dios. El arrepentimiento genuino considera que se debe abandonar la maldad del pecado y abrazar la obra y la persona de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? El arrepentimiento es arrepentirnos de nuestro pecado y de nuestra maldad, abandonarla y abrazar la persona y la obra de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han abrazado la persona y la obra de Cristo de los que están aquí? ¿Cuántos de los que están aquí han abrazado la persona y la obra de Cristo? Puede darle una ofrenda de palmas, porque Dios nos ha alcanzado por misericordia. Y es momento de dejar tu pecado, arrepentirte de tu pecado y abrazar la persona y la obra de Cristo. Hermanos, el arrepentimiento no solo conlleva a reconocer nuestro pecado y arrepentirnos de ellos, sino que conlleva a aceptar la persona y la obra de Cristo. Pedro en su respuesta señala que deben arrepentirse. Una palabra griega que es metaneo, que significa cambiar su mente. Cambiar su mente. Ellos debían cambiar su actitud hacia Dios, el pecado, el mundo
y hacia sí mismos. También debían cambiar su mente en cuanto a Jesús. En lugar de rechazarlo, debían aceptarlo como Señor y Cristo, es decir, como Mesías. Hermanos, en ese día que Pedro estaba predicando su sermón, él les dice que sepa pues ciertísimamente que toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. El pecado del pueblo de Israel en los tiempos de Cristo era su incredulidad hacia la persona y la obra de Cristo. Por más milagros que vieron, por más sanidades que hicieron, por el testimonio público de Cristo, ellos decidieron negar la divinidad de Cristo. Ellos decidieron abandonar, ellos decidieron dejar la obra de Cristo, porque para ellos Él era un hereje, un hijo del diablo, y todavía le decían que en el nombre del Belzebub echaba fuera a los demonios. Ellos tenían algo en contra de Cristo. Hermano, probablemente en esta tarde usted no pueda tener en contra nada de sus atributos divinos ni de su obra, pero ¿qué tal le está haciendo o va en contra de su voluntad? ¿Cuántos de nosotros hemos ido en contra de su voluntad? Hermanos, cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, su palabra dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero al ser humano en su estatus de hombre antropocéntrico, que todo gira en torno a él, los planes de Dios en su vida los rechaza, porque van en contra de su criterio, porque van en contra de su manera de pensar. ¿Cuántos dicen amén? Al Señor Jesucristo le decía: no, maestro bueno. Y el Señor Jesús dijo: no hay ningún hombre bueno. ¿Cómo sabes que soy bueno? Lo elogiaban. Y el Señor Jesucristo les dije: sus labios están llenos de mí, pero su corazón está muerto. Sepulcros blanqueados, les decía el Señor Jesucristo. A veces podemos confesar con nuestros labios una vida cristiana, pero nuestro testimonio dicta lo contrario. A veces podemos predicar que llevamos una conversión genuina, pero con nuestro testimonio hacemos creer lo contrario. Déjame decirte en esta tarde que no vayas en contra de la voluntad de Cristo, porque el día puede llegar donde el juicio se empeore para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pedro les insta a arrepentirse y a bautizarse en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Hermanos, Pedro no está predicando el bautismo como un medio de salvación y perdón de pecados, sino que está cumpliendo lo dicho por Jesús en los evangelios: y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La idea aquí es que el arrepentimiento es dejar el pecado y la maldad, abrazando la persona y la obra de Cristo, y como testimonio el bautismo en agua. Aceptar a Cristo es abandonar la vida pasada y dejar que Cristo tome el control de nuestra vida. El apóstol Pablo sabía bien que el verdadero arrepentimiento causaba una vida cautiva en Cristo Jesús. Pablo sabía bien que el verdadero arrepentimiento causaba una vida cautiva por Cristo Jesús. Y Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
¿Cuántos han decidido creer en Cristo Jesús? Bueno, crucifíquese cada día. Y ahora lo dice, imagínense esto: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Somos templo de Cristo. Cristo habita en nosotros. Y ahora lo que vivo en la carne, lo que vivimos con nuestra carne, en nuestros sentimientos, con la carátula exterior, dice Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, vivamos para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren vivir para Cristo? ¿Cuántos quieren vivir para Cristo? Esto no es una tarea fácil. Esto no es pasar un examen de matemáticas. Es una vida diaria, constante, crucificado en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el Señor Jesucristo le decía: al que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Hermanos, en la obra humana, las decisiones, la mentalidad, los deseos humanos, hermanos, no los podemos quitar de nuestra mente. No los podemos quitar, están en nuestra mente. Tenemos que crucificarlos. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que crucificarnos. Negarse a sí mismo es dejar todo lo que a esta carne le gusta. Por eso Pablo dice: ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Crucifique la carne, crucifique su mentalidad. Hermanos, el amor propio le ha hecho daño a tantas iglesias que ahora ellos pueden decir que yo me debo amar primeramente para amar a Cristo. Pues déjeme decirte que el amor propio avala muchos pecados que a usted le gusta cometer, porque nos gusta, es carne. Por eso el Señor Jesucristo les dice: niéguense a sí mismos. Ustedes están corruptos. Ustedes están muertos en sus delitos y pecados. Tomen su cruz cada día y sígame. ¿Cuántos quieren tomar su cruz y seguir a Jesús? ¿Cuántos dicen amén? Dele una ofrenda de palmas en esta tarde. Arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo Jesús, tu vida tomará otro sentido y no volverá a ser igual. Hoy hay una esperanza para ti y se llama Jesús, quien murió por ti y por mí para darnos salvación y vida eterna. Solo en Cristo hay salvación. Hermanos, cuando el hombre cayó en el huerto del Edén, hubo una separación entre Dios y el hombre. Hubo una separación entre Dios y el hombre. Y por más que quisieron buscar, es más, las religiones que han sido creadas a lo largo de las historias han sido con ese propósito de acercarse a Dios. Pero el corazón del hombre le impide al hombre acercarse a Dios. Pero déjame decirte que a través de Cristo podemos estar reconciliadamente con Dios. Cristo es nuestro reconciliador. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, la segunda razón por la que debemos seguir a Jesús es porque recibimos el don del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Recibimos el don del Espíritu Santo. La respuesta del apóstol Pedro a los oyentes del Pentecostés fue: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro estaba hablando de un progreso en la vida de la persona. Pedro en esta respuesta sugirió un progreso en la vida cristiana: el arrepentimiento, el bautismo en agua y la llenura del Espíritu Santo.
Al momento de que una persona se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo Jesús, comienza una obra santificadora en la vida del creyente. Pero es imposible mantenerse firme en una vida cristiana sin el Espíritu Santo. Y es por eso que Pedro les dice: si hacéis estas cosas, recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Cuáles cosas? Arrepentirse de tus pecados, bautícese cada uno en el nombre de Jesús. Luego dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo es una promesa dada a los apóstoles por el Señor Jesucristo. El Paracleto, el que va a un lado del otro, el poder de Dios, el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo es el primer interesado en que los discípulos fueran llenos del Espíritu Santo, Hechos 1:4, y no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. También les prometió que el Espíritu Santo habitaría en ellos, Juan 14:17. Y el Espíritu Santo que está con vosotros estará en vosotros. Si se fija la gramática ahí, el Espíritu Santo que está con vosotros estará en vosotros, habitará en nosotros. Los apóstoles también estaban interesados en que los creyentes fueran llenos del Espíritu Santo, Hechos 2:38 y Hechos 19:2. Pablo les pregunta cuando llega a Éfeso: ¿recibieron el bautismo, el don del Espíritu Santo cuando creyeron? Pablo era un interesado en que sus oyentes fueran llenos del Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo es la primera persona con la que el creyente debe tener comunión, Romanos 8:9. El Espíritu Santo nos ayuda con nuestras debilidades e intercede por nosotros con gemidos indecibles, Romanos 8:6. El Espíritu Santo nos adhiere al cuerpo de Cristo, Primera de Corintios 12:13. Estamos sellados por el Espíritu, Efesios 4:30. Nos empodera, Hechos 1:8. El Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios, Romanos 8:16. El Espíritu Santo nos lleva a la verdadera adoración, Juan 4:23. El Espíritu Santo empodera el ministerio, Primera de Corintios 2:4. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, es pues el Espíritu Santo la persona más importante con la que tú y yo podamos tener comunión. Si tú quieres ver una vida cristiana exitosa, debe ser a través del Espíritu Santo. Si tú quieres un ministerio exitoso, debe ser por el Espíritu Santo. Si tú quieres tener poder, autoridad para echar fuera demonios, debe ser en el poder del Espíritu Santo. Tú y yo estamos limitados en nuestras fuerzas humanas, pero el Espíritu Santo es el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Es el Espíritu Santo la persona más importante con la que tú y yo podamos tener comunión. Sientes algo en contra de tu hermano, ve y dile al Espíritu Santo. Sientes una inquietud, cuéntale al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, la promesa del advenimiento del Espíritu Santo se cumplió en el día del Pentecostés. Pero déjame decirte que esta promesa se sigue replicando hasta nuestras generaciones. Hoy en día es el día que puede ser lleno y bautizado con el Espíritu Santo. Hermanos, y no hay que confundir que el que habla lenguas está lleno del Espíritu Santo y el que no habla no está lleno del Espíritu Santo. Es una evidencia física inicial. ¿Cuántos dicen amén? Porque a veces nosotros nos atrevemos a decir: es que él no está lleno del Espíritu Santo porque no hablan lenguas. ¿Y usted cómo sabe si no habla en su casa? ¿O cómo sabe si el Espíritu Santo lo ha empoderado? ¿Cuántos dicen amén?
las lenguas es una evidencia física inicial. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo no bautiza en lenguas, el Espíritu Santo bautiza en el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Las lenguas son solamente una evidencia, pero hasta hoy en día tú puedes ser lleno y bautizado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no lo administra una iglesia, ni una denominación, ni un pastor, ni un apóstol, ni un profeta. El Espíritu Santo es dado a través de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo no es secuestrado por ninguna corriente teológica. El Espíritu Santo no es para un grupo seleccionado de personas. El Espíritu Santo es para todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el Señor Jesucristo llega con Juan y le dice: este mero es. Yo bautizo con agua para arrepentimiento de pecados, pero el que viene tras de mí, el cual yo no soy digno ni de desatar la correa de sus calzados, Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Es a través del Señor Jesucristo que tú y yo podemos recibir la llenura y el bautismo del Espíritu Santo. Hermanos, el objetivo del recibir la llenura del Espíritu Santo no es para que hables en lenguas, es para que prediques el evangelio. Las lenguas son como señal de la venida del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, pero nos sirven a nosotros como señal de que hemos recibido el poder del Espíritu Santo. Pero hermanos, si tú estás con el criterio que quieres hablar en lenguas, déjame decirte que estás pidiendo mal. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos somos bautizados con el Espíritu Santo? Levante su mano. Con la evidencia física de hablar en otras lenguas. ¿Y por qué no traemos más cristianos a la iglesia? ¿Y por qué no predicamos en las calles? La evidencia del Espíritu Santo en la vida del creyente es hablar en otras lenguas. No se limita a los balbuceos o a palabras no articuladas. Son lenguas articuladas. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pedro en el verso 39 les dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Pedro les decía que la promesa era para las generaciones, para todas las generaciones, que no se limitaba al día del Pentecostés. Pedro les decía que era para las generaciones y para toda lengua y para toda nación. Hermanos, déjame decirte que el Espíritu Santo no solo fue para los apóstoles, ni para los 120 que estaban en el día del Pentecostés en el aposento alto, ni para los judíos, ni para los 3,000 que se convirtieron con el mensaje de Pedro. El Espíritu Santo es para todo aquel que ha decidido seguir a Jesús, y hoy puede ser bautizado con el Espíritu Santo y puede ser lleno con el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser llenos del poder de Dios en esta hermosa mañana? ¿Cuántos quieren ser llenos del poder de Dios en esta mañana? Puedes ponerte de pie. Yo siento la presencia del Espíritu Santo en este lugar. Yo siento la presencia de Dios en este lugar.